Y el Quijote, como un clásico, lo que te plantea a veces no es tanto respuestas, sino que nuevas preguntas. Se han dicho muchas mentiras, pero mentiras unas veces de buena fe y de otras de mala fe. Lo más misterioso de esta novela es que muy poquitos la han leído, ¿eh? Esto de haberse leído el Quijote desde el principio hasta el final, que esto es jodido, que no hay mucha gente que lo ha leído, ¿no? Encaja perfectamente en esto y es una evidencia más de que esto es el lugar de Cervantes. Cuando le preguntan, bueno, ¿y de qué vive Miguel de Cervantes? Y entonces dice, bueno, es escritor, tiene buenos amigos y sus negocios. Bueno, esos sus negocios es lo que también queda un poquito en el aire, cuáles son los negocios que tiene Miguel de Cervantes en Valladolid en este momento tan importante como es 1605. Que el pueblo le conoce como Casa del Escritor. Y el padre Manuel Ramos me dijo que esta era la casa del escritor Cervantes. En cierta medida Cervantes es Alonso Quijano, que se inventa a Don Quijote, y Don Quijote se inventa a Dulcinea, ¿no? Las distancias coinciden, el porqué también coincide, la naturaleza también coincide. La mayor prueba es una evidencia. Retratando al mito Miguel de Cervantes antes que al hombre del que no hemos conservado absolutamente nada. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco, hidalgo corredor. Miguel de Cervantes Saavedra, probablemente el más grande escritor de nuestra literatura, la pluma más traducida, leída, analizada y estudiada de las letras castellanas. Entre todas sus obras destaca una, Don Quijote de la Mancha. Unos renglones que cambiaron para siempre la historia de la literatura universal, pero que también pueden cambiar la historia de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Es posible reinterpretar el Quijote cada vez que una persona se acerca a él? Realmente se está reescribiendo en cada lectura, reescribiendo en cada época. Seguramente el Quijote que yo leo ahora, a los 50 años, no es el Quijote que yo leía con 20 años y seguramente después de este año lo voy a leer de una manera diferente. Y el Quijote, como un clásico, lo que te plantea a veces no es tanto respuestas, sino que nuevas preguntas. Lo más misterioso de esta novela es que muy poquitos la han leído, ¿eh? Esto de haberse leído el Quijote desde el principio hasta el final, ya sabes tú que esto es jodido, que no hay mucha gente que lo ha leído, ¿no? Para los que no lo han leído es un enigma profundo, completo. Para los que lo han leído solo una vez, sigue siendo un enigma. Y para los que lo han leído muchas veces es un laberinto lleno de claves, de referencias, de sucesos que nos remiten unos a otros como una especie de caja de resonancias, ¿no? El Quijote te absorbe, ¿no? Te mete como en un mundo. El relato tiene el magnetismo de envolverte en un mundo de imaginación del que solo sales cuando cierras el libro. Esta es la partida de bautizo de Miguel de Cervantes, firmada en Alcalá de Henares en el año 1558. Este, el acta de defunción del ilustre escritor, muerto en Madrid en 1616. Y esta, la primera edición del Quijote, publicada en la actual capital de España en 1605. Bautismo, publicación y muerte. 3 fechas y 3 documentos que deberían tener mucho que ver, ¿o no? ¿Realmente Cervantes nació en Alcalá de Henares? ¿Basó su gran obra en la actual Castilla-La Mancha? ¿Fue Madrid la ciudad que conoció por vez primera las andanzas del ingenioso hidalgo?
La figura de Cervantes tiene tantas sombras como luces le han intentado iluminar. Una búsqueda en internet sobre Cervantes arroja más de 24 millones de resultados. Uno de ellos, sorprendente. Cervantes nació en Sanabria. Leandro Martínez, un catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, vuela desde Suiza hasta Sanabria para demostrar una teoría que podría romper con toda la historia hasta ahora escrita y aceptada por la comunidad internacional. Leandro, ¿por qué investigar sobre el Quijote y sobre Cervantes si está todo escrito? No hay nada escrito. Se han dicho muchas mentiras, pero mentiras unas veces de buena fe y de otras de mala fe. De mala fe es el principio, la partida de nacimiento de Miguel de Cervantes o Miguel Cervantes, que no existía y empezaron a hablar de cosas. Después empezaron a hablar de cosas que eran copias, que se hicieron posteriormente o entonces, que no eran exactas, no eran correctas. No hay nada escrito. ¿Por qué se dice Don Quijote de la Mancha? Todo escritor, cuando escribe, depende del lugar y tiempo que tú escribas. Si él dice Don Quijote judío, entonces le queman. Si dice de la Mancha, él dice después en el texto de Don Quijote, el león manchado. Entonces, ¿es que estaba bautizado o no? Y como dice él mismo que el Quijote es su semejante, tenemos que buscar su semejante. Dice que la naturaleza hace a cada uno semejante suya. Entonces el libro tiene que ser su semejante. Su semejante resulta que no es cristiano, no solamente católico, sino que no es cristiano. La redención es completamente diferente del cristianismo. A él es seguir la estrella de la vocación personal. Entonces cada obra que tú haces tiene un mérito eterno. Nunca habla de que Cristo murió, cosas de esas, y fueron redimidos en Cristo. No, nunca habla de eso, sino es la estrella que tú sigues y que haces. Eso es la redención. El Don Quijote de la Mancha es únicamente el semejante de Miguel de Cervantes en su naturaleza, en su toponimia, en sus costumbres, todo encaja en Sanabria, pero fuera de Sanabria solamente la tercera salida. Es decir, que si comenzáramos ahora mismo un viaje por este camino, ¿encontraríamos reflejado el Quijote y los personajes del Quijote? Sí, y si no lo encontramos reflejado es que no existe. O sea, hay que ir a otro sitio. Comenzamos. Está lleno de significados, tiene multiplicidad de lecturas, tiene una lectura fácil y tiene también una lectura filosófica y tiene una lectura esotérica. Aludo también al carácter iniciático del relato, a la capacidad de sugerir significados de la realidad que no son convencionales, ¿no? La realidad que encubre otra realidad que no es tan aparente. Y hay frases que se me vienen a la cabeza y se me revelan el significado de una frase 30 años después. El Quijote puede esconder tras sus descripciones y juegos literarios un código secreto que remite a lugares y espacios de Castilla y León. Si la obra es el reflejo del autor, el ingenioso hidalgo podría ser el espejo en el que se ve Cervantes, y quizá las palabras que pronuncia don Alonso de Quijano sean la clave para descubrir el verdadero origen de Miguel de Cervantes Saavedra. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje. Esto se lee en la primera parte del Quijote. ¿Qué significa esto? Comienza en Eltera, las montañas de León,
y termina en las montañas de León, pero muy lejos hasta Asturias y hasta Cantabria. Como esto pertenecía al reino de León y viene precisamente de Asturias, cuando pasa el paso de los leones, que es el paso del reino de León al reino de Portugal, en ese paso dice, se arma caballero de los leones, es decir, que defiende la frontera, está en la frontera. ¿Sigue encajando con este lugar donde nos encontramos nosotros? Este lugar es lugar y aldea y pueblo, Cervantes. El único pueblo que hay en España es este. Habla que es más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico. La estrecheza de los pueblos es porque aquí estamos en minifundios. La gente tiene que trabajar, pero muy duro, para sacar algo de la tierra. No tenemos otra cosa que cabeza o inteligencia y trabajar duro y vivir muy mal, pero entre los que viven muy mal hay alguno que dice que es rico, porque tiene algo, porque puede ir a estudiar a 20 kilómetros o a 30 kilómetros. Encaja en Sanabria y solo encaja en este pueblo. Hay minifundios, pero alguien tenía más dinero que los demás. Fuera porque fuera comerciante, fuera porque fuera contrabandista o fuera porque llevaba entonces las cosas de Galicia hacia Castilla. Cuando él habla esta frase, encaja perfectamente en esto y es una evidencia más de que esto es el lugar de Cervantes. Estas pistas nos llevan a una localidad de apenas 30 habitantes, Cervantes, el único pueblo de toda España con este nombre. ¿Casualidad? Aquí se levanta una casa que según los vecinos es conocida desde tiempos inmemoriales como la Casa del Escritor. ¿A qué escritor se refieren? ¿Podría ser Miguel de Cervantes? Si la teoría de Martínez es cierta, alguna de las 381.104 palabras de su gran obra deberían hacer referencia a este lugar. Este es otro de esos escenarios que forman parte del Quijote. Estamos en el Prado Concejil. El prado que depende del pueblo, donde traen las vacas, las yeguas, los burros y las ovejas. Los traen aquí, no pagan nada, cosa que es propio de Sanabria, cada concejo, este pueblo, otros pueblos que hay, que existían ya en aquella época. Y él habló sobre esto del Prado Concejil, habla cuando está arriba en la montaña, en Sierra Negra, lo que ahora llamamos Secundera. Es el Quijote quien dice a Sancho que está llorando porque le han robado el burro. Yo te voy a dar primero los burros que tiene. Después le ofrece las 3 crías de las yeguas. Sancho, claro, pide un papel. Don Quijote dice, bueno, con la palabra que tú digas a mi sobrina, vale ya todo eso y te da todas las crías y demás. En Sanabria era una costumbre habitual. ¿Por qué no en La Mancha? La Mancha es una región especial. Fue conquistada por curas y por nobles o caballeros. En algunos sitios, algún noble concedía cosas de él que vinieran gente a pastar, pero no era del concejo como aquí. Ese Prado Concejil
que escribió Cervantes no podía estar en La Mancha, sino que... Tenía que ser de Sanabria. Leandro, caminar por Cervantes es encontrar referencias constantes que aparecen en el Quijote. La fuente. También aparece en el Quijote, es una carta que escribe Sancha a su esposo Sancho Panza, cuando él era gobernador de la isla Barataria. Y ella le dice, la fuente del pueblo o de la plaza se ha secado. No existían esas casas por aquí, ahí estaba la fragua y era la plaza que llaman del barrio de abajo. Esta fuente siempre ha existido, pero resulta que en el momento de Teresa Panza pues se secó. Cervantes habla de su infancia, de lo que escuchó y lo que vio. Él no salió de aquí, de esta región, hasta los 18 años. Escucha los cuentos, y los cuentos son andares que otros han hecho. Las distancias, el léxico, la toponimia, todo encaja en Sanabria. Leandro, en Cervantes está la casa del escritor. ¿Esta? Es común que el pueblo le conoce como casa del escritor. Y el padre Manuel Ramos me dijo que esta era la casa del escritor Cervantes. Tendría que concordar en fechas. Nos dice, la puerta es de finales del siglo XV, que esto imita el arte de Braganza. Esto es auténtico de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Equivale a 1492, cuando los judíos son expulsados. La gente de aquí, de Sanabria, ayudaban a pasarle todo cuanto tenían hacia Portugal. La casa de Sancho puede ser cualquiera de todas estas casi caídas, pero era pobre. La del otro era rico. ¿Y la arquitectura de esta casa tiene otros elementos que son nombrados en la novela? ¿Podríamos verlos? El interior de la casa ya no puedes ver. Tenía que tener un patio, pero que no lo podemos ver. La parte del interior de la casa tenía que tener una habitación para Cervantes, para Don Quijote de la Mancha, una habitación para los que estaban ayudando en el trabajo, y después el lugar donde estaba para hablar con la gente. Eso sería la sala. Leandro, la casa tiene un protagonismo especial en una quema de libros. ¿Podría encajar esto que estamos viendo con ese escenario? Don Quijote, cuando está herido, viene hacia el pueblo y entonces se encuentra en la casa ruido porque ya el cura y Barbero Nicolás han quemado los libros porque suponen que Don Quijote está un poco mal en la cabeza. Entonces el cura ha quemado muchos libros. Todo aquel que no le interesaba a él, primero los libros los echaban hacia el patio. Los patios sanabreses había un patio interior, pero el patio interior, el humo, venía hacia las habitaciones. Entonces había el lugar que era el corral y entonces se hace un rimero, una palabra muy de aquí, entonces se queman. El corral estaba mirando hacia la montaña. Venía hasta aquí el corral y después saldría aquí una puerta falsa y después marcha al campo.
La biblioteca estaría en la parte superior. Ahí se reunía el cura, el bachiller Carrasco, y la vista que tenían era hacia Sanabria, Puebla, hacia Braganza. En el libro aparece que la casa tiene un palomar. ¿Tenemos un palomar aquí? El palomar está enfrente de la casa, está en la misma propiedad de la casa, que es este palomar. Este es el palomar de que habla entonces cuando Don Quijote de la Mancha recibe al bachiller Carrasco y le invita a tomar unas palomas como mensaje o como comida, pues pobre, de pobres. Pero él siempre tiene unas palomas. Después se dice también, los domingos tomaba un par de palominos. Eran palomas que venían de Braganza. Braganza está ahí detrás de esas montañas. Ponían unos sacos donde había unos agujeros ahí dentro y llenaban los sacos de palomas. A nuestro alrededor es el único palomar que hay, no es habitual. No, solamente los ricos podían tener palomar y tenían poder también para evitar que otros mataran a las palomas antes de llegar al palomar. Concordaría con lo que escribió Cervantes, que era familia rica. Entre la pobreza del lugar era el más rico. Completaría con el tema de las montañas de León, con lo que habla del bachiller Carrasco, completaría con la comida de Cervantes. Sobre los inmuebles que ocupó Cervantes, poco se sabe. De todos ellos solamente queda uno en pie, y está en Valladolid. Un asesinato y una investigación que acabó con Cervantes y su familia detenida permitieron a los estudiosos conocer la vida más oscura del ilustre escritor. El documento referido al caso Ezpeleta, ¿qué hay exactamente en esos papeles? No conocemos casi nada de Cervantes y tenemos dos documentos que nos dan alguna clave de cómo era su vida cotidiana. Uno es la información de Argel y el otro es las diligencias judiciales que se hacen para saber qué ha sucedido en Valladolid en 1605, que a las puertas de la casa de Cervantes matan a un caballero. Sabemos la casa, el lugar exacto donde estuvo la casa, que era una casa en construcción, no es la casa que hoy vemos, que es una casa mucho más nobiliaria, digamos del mito precisamente de Cervantes. Las personas que viven en esa casa opinan de lo que está sucediendo en la casa de Cervantes y en el resto de las casas. Sabemos con quién vivía Cervantes, que estaba con sus hermanas, con su mujer, con una sobrina, que ahí por la noche entran hombres que solamente salen por las mañanas, y de ahí aparece un apelativo que muchas veces se ha utilizado de modo despectivo, que es hablar de las Cervantas. Es decir, estamos Cervantes y luego todas las mujeres, porque está rodeado de mujeres que son las Cervantas, ¿no? Andrea de Cervantes dice una frase que es muy importante cuando le preguntan, bueno, ¿y de qué vive Miguel de Cervantes? Y entonces dice, bueno, es escritor, tiene buenos amigos y sus negocios. Bueno, esos sus negocios es lo que también queda un poquito en el aire, cuáles son los negocios que tiene Miguel de Cervantes en Valladolid en este momento tan importante como es 1605.
¿Por qué hay tanta complicación para encontrar sobre la vida cotidiana de un gran escritor como Cervantes? No podemos saber nada de la vida cotidiana de Cervantes porque no es un gran escritor cuando muere en 1616, es decir, no se le considera ese gran escritor que luego, precisamente a partir del 18, de la lectura de los ingleses, han hecho que nos convoque ahora, 400 años después, a celebrarle. Lo único que conocemos de él son las cuestiones administrativas y todo lo que tiene que ver con su trabajo de recaudador de impuestos. El ingenioso hidalgo realiza a lo largo de su vida de tinta 3 viajes. Según la teoría de Leandro Martínez, 2 de ellos fueron por tierras de Sanabria. Distancias y descripciones que supuestamente surgieron de la mente del escritor encuentran aquí una realidad tangible. Podemos estar ante la evidencia de que Cervantes y el Quijote tienen ADN sanabrés. Este no es un camino cualquiera, ¿no?, en esta búsqueda de evidencias. No, es el camino que hacía normalmente Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza para venir al pueblo que estaba unido, San Juan de la Cuesta y Cervantes. Los 2 pueblos siempre han tenido el mismo párroco tenían entonces y tienen ahora. Hay 2 cosas como evidentes. A la derecha tenemos la cuesta y es San Juan de la Cuesta. Otra evidencia es que cuando salían Don Quijote, la segunda salida, a soslayo les daba el sol. Aún ahora, a 1 de la tarde casi, aún te da casi a soslayo, pero por la mañana mucho más porque te sale hacia la derecha el sol. En La Mancha nunca te daba el sol en ese momento, sino que saliendo de Argamasilla y yendo al campo de Montiel, te da de frente. Además del campo de Montiel no, porque está a unos 60 kilómetros de distancia de Puerto Lápice. Ya en la tercera salida que hace Don Quijote, dice que el bachiller Carrasco pues les acompañó. Lo que quería Don Quijote era ver primero, antes de salir, es ir a pedir permiso a Aldonza, que es Dulcinea del Toboso, y pedir permiso a los muertos, a los Saavedra. Las distancias coinciden, el porqué también coincide, la naturaleza también coincide. La mayor prueba es una evidencia. Pues, amigo, esta es la evidencia, la prueba exacta de las cosas. Leandro, hay una palabra que se repite en el Quijote y es encrucijada. Esto es la encrucijada de 4 pueblos o 4 regiones, donde había un ermitaño para cobrar el pasar el puente sobre el río Tera. En el texto dice, siguió su caballeriza hacia Cervantes. Estaríamos en la encrucijada, una encrucijada que ¿cómo se dividía, Leandro? Una es hacia Cervantes, otra hacia Terrefacio para ir hacia Cabrera y hacia Ponferrada, la otra hacia Galicia y hacia Sotillo, la otra hacia Puebla y a Portugal. Este es el cruce de caminos. Todos los caminos concuerdan. Algunos están ya cerrados, pero otros aún están abiertos. Eran los caminos más directos. Demasiadas coincidencias como para reducirlas a casualidad. Cada página parece dirigirnos a un lugar concreto. No solo distancias y parajes coinciden con lo escrito.
El Quijote está lleno de referencias a lugares de Sanabria y Sotillo no es una excepción, ¿no? Sotillo es el lugar del Soto de Castaños, un lugar recogido de los bosques de San Martín de Castañeda, pero sobre todo venía a cobrar impuestos. Y también vinieron por aquí Don Quijote y Sancho Panza. Había un camino real desde Porto de Sanabria hacia Puebla de Sanabria. Sancho tiene mucha sed, pero sed sobre todo de vino. Entran ya por la noche y entran en un lugar y le llaman el Valle Escondido porque no hay salida. Tú entras por ahí hacia arriba y oye un ruido y el ruido es de la cascada de agua. Tenemos la cascada, que le llaman la cascada de Sotillo, conocida de siempre. La gente aún en invierno la oyen perfectamente hasta 3 kilómetros o 4 kilómetros. Ese ruido grande de la cascada no les impresiona tanto. Más adelante encuentran otro gran ruido, que es el ruido de los batanes. ¿Aquí hubo batanes? Aquí hubo más de un batán. Era un pueblo donde había bastante batanes porque hay mucha agua. Por los hechos, batanes, río, Valle Escondido, o sea, todo es perfecto tal como él lo cuenta. Parecen demasiadas coincidencias como para reducirlas a una mera casualidad. Cada página parece dirigirnos a un nuevo lugar concreto. No solo ciudades y distancias coinciden con el relato, actividades económicas ya desaparecidas y tradiciones arraigadas que aún perviven remiten una y otra vez a Sanabria. Estamos en una senda que recorre el término municipal de Ilanes, que teóricamente es el final del segundo viaje de Don Quijote. Estando en la venta, ahí arriba, venía con el cura y el barbero, le ataron bien y traían un carro, llegaron primero a un valle. Y esto es la región del Valle, Quintana del Valle, Sotillo del Valle, Ilanes del Valle, San Román del Valle, no hay otra región del Valle en Sanabria. Pero se les acerca un canónigo. El canónigo invita a todos a comer. Pero mientras estaban comiendo, Sancho también coge una empanada y dice: yo me voy ahí cerca del arroyo. El río está aquí abajo. Está pues a 200 pasos. Y ese es el río donde va Sancho. Resulta que vienen las rogativas y traían una virgen que aún continúa, la virgen, estando en el pueblo de Quintana del Valle. La señora cuyas lágrimas pues le daban compasión a Don Quijote y va hacia ellos y dice que quiere liberar. Y uno de ellos coge un palo que llevaba la virgen y le da un palo a Don Quijote. La romería venía entonces de Quintana, que es donde estaba la Virgen, hasta aquí, que había una pequeña ermita que se encontraba aquí. Esta es del siglo XVII ya. Todas son evidencias, el lugar, la toponimia y después las costumbres. ...400 años después de la muerte del genio, el mito de Miguel de Cervantes aún tiene mucho que contar. ¿Quién era realmente este Miguel de Cervantes? Una vida plagada de viajes, de encuentros con la muerte y desencuentros personales. Una vida que precisamente fue conocida después de la muerte. Ni siquiera el rostro que conocemos como el de Cervantes es el verdadero. Muchas de sus firmas tampoco son auténticas.
No hemos conservado ningún retrato verdadero de Miguel de Cervantes. Lo curioso, y es muy cervantino, lo que él hizo en 1613 en el prólogo de las novelas ejemplares es retratarse precisamente con palabras. Cuando en 1738 se quiso dar esa imagen de un retrato en la edición de lujo que se hace en Londres, lo que hicieron fue pasar ese retrato de palabras a las imágenes. Y a partir de ahí se ha creado un imaginario en donde se han ido copiando diferentes retratos hasta llegar a ser de Juan de Jáuregui, un retrato falso atribuido a Juan de Jáuregui que está en la Real Academia y que realmente está retratando al mito Miguel de Cervantes antes que al hombre del que no hemos conservado absolutamente nada. ¿Usted ha descubierto cómo era Miguel de Cervantes? Conociendo detalles de la vida de Miguel de Cervantes, puedes entender perfectamente ciertos rasgos del Quijote, ¿no? En cierta medida Cervantes es Alonso Quijano, que se inventa a Don Quijote, y Don Quijote se inventa a Dulcinea, ¿no? ¿Todo genio tiene que tener ese pequeño lado, ese pequeño halo de locura, de misterio, para ser realmente genio? En la Edad Media los genios son anónimos, y fíjate las catedrales. ¿Quién firma una catedral? El concepto de es mío, yo soy el genio que firma, surge después, ¿no? En realidad, genio es todo el mundo, pero nadie es genio de verdad hasta que la sociedad no compra una cosa suya. Ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ese gran autor que lo es, tiene que tener como una biografía mítica. No se está buscando al hombre, sino se está buscando al superhéroe que vivió en un determinado momento y escribió esa grandísima obra. Cuando Cervantes es un hombre normal, que fue capaz, siendo normal, haber creado esa obra realmente impresionante que todavía nos sigue convocando. Los paisajes descritos a lo largo de los dos tomos del Quijote parecen encajar como piezas de un puzzle con los espacios de esta tierra de leyenda que es Sanabria. Pequeñas localidades como Santa Colomba parecen convertirse en el escenario testigo de alguna de las frases más populares de la cultura en castellano. Leandro, hay una frase del Quijote que dice: con la iglesia hemos dado. ¿También tiene una ubicación aquí, en Sanabria? En la tercera salida, lo primero que hacen es salir del pueblo, les acompaña hasta San Juan, que hemos visto, después vienen por la tarde y se quedan en un bosque, el bosque de la Lota. 200 pasos más adelante vienen aquí, vienen a Santa Colomba. Entran en un cementerio, son las sombras de una torre, y eran con la iglesia hemos dado. Pero Sancho dice: ten cuidado que no demos también con nuestras sepulturas. Y las sepulturas de este pueblo, el 80% tienen Saavedra, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Algunas tienen Gordo, de Sancho. Me llama la atención este mausoleo de aquí atrás. Hace 150 años que se hizo. Los descendientes de los Saavedras, nuevos cristianos, es decir, de origen judío, tiene una cruz y tiene los 7 brazos de cada candelabro. Los 7 candelabros significan los 7 sefirot de tradición judía. ¿Podríamos decir entonces que caminar por Sanabria es caminar por la Mancha de Don Quijote? Oye, eso es fantástico decir eso. Yo nunca había pensado eso, pero es... Sí, la Mancha de Don Quijote, es decir, Don Quijote nunca estuvo bautizado, pero los descendientes tuvieron que estar bautizados, porque así era la norma general.
Entonces, él pudo vivir como viviera, pero es su mancha. Y la mancha es, él lo dice, cuando ve al caballero de Miranda, dice el león manchado. Cada paso hay una aventura. Y ahí está esa aventura. Pero siempre saliendo de aquí. Porque sale de Sanabria, primera y segunda salida. Los primeros de viento no están en la región Mancha, sino que están en Holanda, cerca de Rotterdam. Era donde había 35 o 40 molinos de viento. El único sitio donde se encuentra las evidencias del Quijote, la particularidad del Quijote, el único sitio donde se encuentra su semejante de una manera estricta y donde convergen todos los caminos, todo es en Sanabria. Con la evidencia hemos topado, amigo Leandro. Con la evidencia hemos topado. No ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna.